Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de análisis estático en un eje. El eje que habíamos mencionado tal vez en la sesión de clase corresponde a un eje de un ventilador de un alto horno. Este eje tiene como características una potencia de 200 caballos y una velocidad de giro aproximada de 600 RPM. Las características mecánicas del eje las vamos a encontrar en la descripción del ejercicio, que también se va a anexar en el Moodle que creamos para nuestra sesión. Las características son las que se aprecian en la pantalla en este momento. Entonces, las características corresponden a una potencia de 200 caballos y una velocidad de giro de 600 RPM. El eje pues ya está determinado en un material IC 1144, un material templable, con tratamiento térmico a 1000 grados centígrados, temple, y un enfriamiento para alivio de tensiones, un doble cero o sub cero. Las características de montaje pues corresponden a dos engranes, un engrane de entrada de potencia, un engrane de salida de potencia, dos apoyos para las cargas correspondientes. Como los engranes que nos están identificando son engranes cilíndricos de dientes rectos, pues esperamos o la selección de rodamientos va a corresponder a rodamientos rígidos de bolas, ya que no se van a observar grandes esfuerzos axiales presentes por las fuerzas que se generan axialmente, ¿no? Pero, sin embargo, pues contemplamos todo lo que tiene que ver con el, ah, eh, el eje correspondiente. En cuanto a la determinación de la, del eje en sus dimensiones, pues vamos a tener 35 pulgadas, 35 pulgadas que más o menos van a corresponder a 70, 80 centímetros de longitud, lo que nos da un eje pues, bastante robusto, bastante largo. Por esa razón, pues, bueno, tuvimos aquí vamos a retomar, tal vez hubo aquí un pequeño corte en la transmisión, pero vamos a retomar. Entonces estaba comentando. Vamos a determinar las características estáticas en cuanto a carga se refiere para un eje de transmisión. El eje está determinado aquí en la descripción del problema como un eje que transmite 200 caballos, un eje que está haciendo o que está generando una, una carga de 200 caballos dijimos, y una velocidad de 600 RPM. Es fabricado en un material IC 1144, tratamiento térmico de temple y un subcero para alivio de tensiones. Tenemos dos engranajes de transmisión, uno de transmisión de entrada, uno de transmisión de salida, dos apoyos donde vamos a tener los rodamientos. Para este caso serán rodamientos rígidos de bolas, ya que no se presenta una gran carga axial, pues debido a los mismos engranes que tenemos.
Esta es la configuración del eje. Lo primero, como hablábamos en las clases presenciales, pues corresponde a determinar cuál es el diámetro del eje en cada una de sus secciones, para así pues no tener inconvenientes en el momento de definir la geometría como tal. La longitud aproximada del eje entre 70 y 80 centímetros. Eso significa pues que es un eje bastante robusto y pues se requiere debido a su transmisión de potencia. Vamos a tomar que en la sección A, en el punto A, colocamos el engrane de transmisión de potencia, y en la sección C el engrane de recepción de potencia hacia el ventilador como tal. Puede ser que aquí sobre ese engrane esté totalmente distribuido la sección del rodete o de los álabes que transmiten en últimas ese flujo de aire que estamos necesitando para la ventilación forzada del molino, del compresor del alto, del alto. Bueno, hablábamos pues que había unas características en un video previo que está cargado aquí en la misma página. Se aprecia cómo yo desde desde el software que estamos empleando, que es el software SolidWorks, puedo generar mi propio material, personalizar mi material. Les recomiendo que pasen y lo revisen. Eh, Para este caso, pues tenemos un material que tiene unas características de 118 kilo PSI como esfuerzo última tensión y 83 kilo PSI como esfuerzo de fluencia. Lo que nos da, debido a su configuración, como se desarrolló el eje en su fabricación, pues lo que nos daría aproximadamente, solamente aproximadamente, una resistencia a la fatiga aproximadamente de 42 kilo PSI. Esos 42 kilo PSI, pues es lo que realmente yo debería estar teniendo en cuenta para mi proceso de fatiga, o sea, de vida última. Pero pues no nos vamos a adelantar, ya cuando veamos el tema de fatiga, pues lo estaremos incluyendo y compararemos si llegamos a esos 42 kilo PSI. En cuanto a la resistencia al esfuerzo de confiabilidad, al esfuerzo correspondiente precisamente a la fatiga última ya de ruptura, pues tenemos un cálculo preliminar, aquí como lo indica en el documento que también les comparto, pues vamos a llegar hasta 27,2 kilo PSI con un factor de diseño aproximado de 3. Les comentaba, ustedes ya en cursos previos pues han calculado diámetros, aquí con la ecuación de diámetro que viene precedente de elementos de máquinas 2, donde pues nos indicaban, de acuerdo a un criterio de falla correspondiente a von Mises, von Mises y el círculo de Mohs. Eh, Donde nosotros colocamos nuestro factor de seguridad 3 que se describí anteriormente, y podemos determinar para cada sección un diámetro preliminar. Este diámetro es solamente diámetro para fabricación, recuerden. Tenemos un diámetro de fabricación correspondiente, del cual partimos con nuestro desarrollo de validación o de diseño como tal, y vamos a llegar hasta optimizarlo de acuerdo a los parámetros finales que nos entrega el cálculo o la calculadora de SolidWorks. Recordemos otra vez, el SolidWorks solamente es una calculadora digital que nos apoya para la toma de decisiones, pero que nunca va a dar una respuesta de ingeniería. ¿Sí? El ingeniero mecánico es quien en últimas determina esa respuesta. Bueno, calculamos todos los diámetros y tenemos nuestra tabla de diámetros, donde para alguna sección pues no podemos llegar a un diámetro inferior a 4 pulgadas, 4,12, ¿sí? 4 pulgadas y un octavo.
porque pues eso significaría que no estaríamos cumpliendo con los parámetros iniciales para el funcionamiento y transmisión de potencia del eje. ¿Sí? Hay otra sección donde va a estar determinado desde media pulgada, pero también hay que tener en cuenta que, como les decía, el diseño no es un diseño teórico. El diseño involucra muchos factores y dentro de los factores está uno determinante que es el factor de fabricación. Entonces, si yo tengo un diámetro de un eje de 4 pulgadas y un octavo, pues eso es más o menos algo más de casi 12 centímetros, pues no estoy pensando en reducir ese diámetro desde 4 hasta media pulgada, o sea, hasta 1 centímetro. O sea, reducirlo 2 veces. No tendría sentido, no es determinante para nuestro diseño. Perfectamente yo puedo llevar pues los diámetros muy cercanos al 4 pulgadas y un octavo para evitar un mecanizado pues excesivo. También reduciendo, pues, o generando más bien un concentrador de esfuerzos bastante grande por ese cambio de sección tan drástico de media pulgada hasta 4 pulgadas o hasta 2 pulgadas, por ejemplo, el diámetro 1, pues no tendría sentido. Aún una reducción de diámetro desde 4 pulgadas hasta 2 pulgadas es demasiado drástico también. Pero bueno, eso ya es una potestad del diseñador. Si quiere con eso reducir algo de peso en el eje, pues se puede implementar. Sin embargo, pues lo recomendable sería que el eje estuviera muy cercano en cuanto a diámetros, o sea, oscilando entre 2,5 pulgadas y 4 pulgadas, que pues sería algo adecuado. Recordemos otra vez dimensiones generales, más o menos 80 centímetros de longitud y diámetro aproximado 12 centímetros. Bueno, sigamos calculando. Posterior al cálculo preliminar de los diámetros, pues vamos a tener el cálculo de portantes y momentos. Esto, pues, se hizo previo para el cálculo de diámetros manualmente, pero pues aquí eh, está integrado totalmente. O sea, es un repaso, estamos haciendo un repaso de cómo se hace el desarrollo inicial. ¿Mm? Bueno, ya con estos datos estamos observando una característica primordial en estos diseños. Tengamos en cuenta que nosotros no calculamos volumétricamente, calculamos plano por plano y después integramos los valores. Pues sabemos que los vectores se pueden sumar pues vectorialmente, entonces pues aprovechamos ese principio de facilidad y entonces determinamos el plano, un plano XY, un plano YZ, y el otro plano, el plano que nos está quedando libre, pues asumimos o tomamos como decisión que allí se van a presentar cargas axiales, que en este caso, pues no es determinante. Por eso lo dejamos apartado. Aquí vamos a encontrar entonces el cálculo de todas las reacciones, tanto en los rodamientos, que serían las posiciones B y D, como en los engranes, tanto el de entrada, la posición A, como el de salida, la posición C. Entonces, con estos datos vamos a proceder a desarrollar nuestro cálculo en el software. Aquí vamos desde 2 pulgadas aproximadamente hasta 4 pulgadas. Pues algo que sea un poco más cercano a la realidad. Tengamos presente aquí en este dibujo preliminar, nos muestran más o menos esa es la configuración, desde 2 pulgadas hasta 4 pulgadas. Reconocemos aquí en la parte del rodamiento que va en la parte posterior, ellos aquí lo dibujan casi de aproximadamente 3 pulgadas. Nosotros lo bajamos un poquito más, este está de 2 pulgadas, pero pues eh, estamos más o menos dentro del rango, ¿no? Si nosotros colocáramos este diámetro apenas de media pulgada, pues sí, sabemos que eso fue lo que dio por cálculo, pero estaríamos generando un gran cambio de sección y probablemente
eh, dificultando un poco el desarrollo, el desempeño de la pieza mecánica que estoy desarrollando. Bueno, yo les decía que inicialmente pues dibujamos con dimensiones reales nuestra pieza mecánica. Eso es lo que vamos a hacer con nuestras 5 piezas del trabajo grupal que estamos desarrollando. Las vamos a dibujar con operaciones, estas operaciones que se presentan aquí en la parte superior: extrusión, revolución, barrido, recubrimiento, por superficies, agujeros, cortes todos los cortes que son las mismas sumas, pero ahora en forma de resta, y los adicionales como nervios, como eh, salidas para moldes, el vaciado, etiquetado. Bueno, esta parte más de forma de artística que otra cosa, pero sí vamos a poder tener, por ejemplo, bueno, primero el sheet metal, o sea, la lámina metálica, y segundo, las simetrías. Simetrías muy importantes porque para un eje que sea, por ejemplo, simétrico, que a un lado tenga la misma forma que al otro, pues me está sirviendo hacerlo solamente por uno de los, por el lado derecho, por ejemplo, y hacer una reproducción de simetría con respecto a un plano de referencia. Todo lo que les comento, pues podemos desarrollarlo a partir de tutorías para aquellas personas que deseen, pues, un recuerdo de cómo se hace, se dibuja, como tal, se hace la diagramación 3D, pues lo podemos desarrollar. Bueno, continuemos entonces. Para nuestro cálculo estático, primero dibujar el componente. Segundo, hacer la simulación. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio que es un nuevo estudio, y este nuevo estudio es un análisis estático. En ese análisis estático, pues vamos a dar clic aquí, análisis estático, y le puedo colocar, por ejemplo, análisis eje ventilador. Voy a bautizarlo 200 caballos. Listo. Ustedes ven que aparece en la parte inferior. Pueden apreciar, perdón, aquí está. Ustedes están viendo ahí que apareció en la parte inferior el nuevo análisis estático. Aquí en la parte izquierda aparece el diagrama o las operaciones disponibles, y yo les decía, bueno, entonces vamos a comenzar a generar nuestro estudio correspondiente. Primero que vamos a hacer, asignar material. Entonces venimos acá al eje y le vamos a asignar el correspondiente material. Perdón, aquí le vamos a aplicar el material. De un video previo, pues ustedes ya saben que generamos un material predeterminado con características de, vamos a colocar aquí las unidades en sistema inglés. Entonces ustedes ven 83.000 límite elástico, que corresponde al esfuerzo de fluencia, y 118.000 límite de tracción, que corresponde al sistema, al esfuerzo último a tensión. Y si yo cambio las unidades a megapascales, pues él automáticamente me entrega las unidades en megapascales. 813 megapascales límite de atracción y 572 megapascales límite de fluencia. ¿Listo? Aplicamos y cerramos. Ya ustedes ven acá, apareció el nombre del material, el que le colocamos. Yo ahí hice el resumen. Hice un resumen del nombre, pero ustedes le pueden colocar el nombre completo, si quieren. Segundo paso, desarrollar todo lo que son sujeciones. Para este caso, las sujeciones están acá, asesor de sujeciones. Y les decía, vamos a tomar unas sujeciones de rodillos para las posiciones donde se encuentran los rodamientos. Entonces, aquí tengo los dos rodamientos, y desde ese punto de vista, entonces me voy a ir al avanzado y vamos a colocar que sea sobre caras cilíndricas. Les explicaba, entonces aquí
la restricción podría ser axial, radial o circunferencial. La única que yo quiero liberar es la circunferencial. Eso significa que yo quiero que las flechitas o que esto se le permita rotar. ¿Listo? Segundo caso, aceptamos. Y segunda restricción, les decía, entonces una restricción de tipo fija, geometría fija, que restringe cualquiera de los 6 grados de libertad, los 3 de desplazamiento, los 3 de rotación, y lo aplicamos sobre esta cara. Para este caso específico lo aplico sobre esa cara porque pues estoy determinando las fuerzas correspondientes. Y ya me queda entonces mi eje determinado por ese inicio del movimiento de torque. Listo. La entrada. Para la entrada vamos a comenzar con las cargas. Entonces, las cargas, tenemos cargas, la gravedad. La gravedad es muy importante. La gravedad corresponde al peso propio del componente, que como les decía en diseño, lo que hacíamos era simplemente, bueno, en el cálculo manual, pues asumir un factor de seguridad que cubría ese peso específico del eje. Aquí sí lo podemos pues colocar directamente. Siguiente carga, entonces el torque, la torsión que corresponde a la posición acá. Entonces, recordemos la dirección, ¿no? Veamos la superficie que está expuesta al torque y el eje que está expuesto al torque y la dirección. Si colocamos la restricción en la cara, como se indicó en esta cara, pues acá le damos el mismo sentido para que se estrelle contra esa cara. ¿Sí? Y cambiamos las unidades, sistema inglés, vamos a colocar las unidades de 21.000 libras por pulgada. ¿Listo? Quedó determinado nuestro torque. 21.000, pues porque esa era la, el valor que se le había colocado acá. Listo, voy a volverme un poquito aquí, pues ya lo tengo hecho para revisar eh, lo mismo, observen, tengo pues que ya lo tengo hecho, solamente para revisar las fuerzas, ¿sí? Entonces, primera fuerza, vamos a editar la definición de esta primera fuerza, que es la que se encuentra aquí en esta posición, entonces decimos, una fuerza de 210 libras fuerza en el eje, en este caso en el eje Z, y una fuerza de 764 en el eje negativo, una positiva en el eje Z y una negativa en el eje Y, teniendo en cuenta el sistema de referencia que estoy viendo acá. Esa es la fuerza que se presenta en el primer apoyo, fuerza que se presenta en el segundo, primer apoyo no, sino primer engrane, o sea, el de entrada de potencia. En el segundo engrane de potencia, entonces tengo una fuerza, aquí están, de 4.200 en el eje Z, en este caso positivo, y 1.529 en el eje Y, en este caso positivo también. Siguiente fuerza, entonces lo mismo, vamos a editar. Aquí estoy observando 458 eje Z, 4.620 eje Y. ¿Sí? Aquí está determinada las direcciones. En el eje Y positivo, en el eje Z negativo. Y por último, una fuerza correspondiente al último apoyo, al apoyo del rodamiento de 1.223 en el eje Z y 1.680 en el eje Y. Bueno, entonces teniendo esas fuerzas y teniendo el torque ya cargado, también el peso, pues ya podemos desarrollar nuestro ejercicio de cálculo de tensiones. Primero, crear malla. Recuerden, entre más fina, pues más detallada, más exigencia hacia la máquina, más gruesa, menos detallada, pero entonces podemos pasar inadvertidos algunos datos de análisis y vamos a generar nuestra malla, nuestro enmallado.
Aquí ustedes lo están apreciando, como les decía, más pequeño hacia los concentradores de esfuerzo. Aquí, por ejemplo, mucho más pequeño en donde sabemos que posiblemente es la zona de mayor riesgo, porque ahí se está aplicando el mayor torque, o no se está aplicando el torque total se está aplicando sobre todo el eje, pero en esta zona hay una reducción de área y unos concentradores de esfuerzo que maximizan la posibilidad de que se desarrolle una fatiga o se desarrolle una falla premeditada de precalculada de este. ¿Listo? Vamos a desarrollar, a ejecutar todos los estudios. Bueno, vamos a ejecutar todos los estudios. En este caso, pues ya está incorporado un análisis de fatiga, pero pues ese no lo vamos a mirar todavía. Está completo. Vamos a ver nuestro análisis de tensión von Mises. Análisis de tensión von Mises me está diciendo en kilo PSI. Ah, vea, por ejemplo. Entonces tengo mis 83.000 o mis 83 kilo PSI y me está indicando que solamente llega a la mitad, 42,8 kilo PSI. ¿Mm? Eso ya me indica que hay un factor de seguridad cercano a 2, ¿sí? Porque solamente estoy empleando la mitad de la capacidad de ese material con esa geometría. ¿Dónde se va a presentar? Pues seguramente donde habíamos determinado, ¿no? Aquí en la parte de mayor concentrador de esfuerzo, en esa zona. Ahí es donde se va a presentar la posible o la mayor carga de esfuerzo que se tiene de acuerdo al análisis. Eh, Vamos a mirar nuestro factor de seguridad, entonces nos está indicando también un factor muy cercano a 2, 1,9. ¿Dónde se está presentando? Vamos a mirar dónde se está presentando. Aquí en la configuración le voy a pedir al programa que en las opciones de gráfico me muestre la mínima anotación de factor de seguridad. Entonces ustedes ven que me lo está indicando en la zona donde está concentrador de esfuerzo. ¿Mm? Y vamos a revisar las deformaciones. Pues si no estamos trazando el esfuerzo de fluencia, la deformación unitaria máxima, máxima, vamos a configurarla para que no se vea tan fea, debe ser inferior al 0,2%, ¿no? Debe ser inferior al 0,2%, entonces la deformación máxima unitaria que debe estarse presentando ahí debe ser inferior al 0,2%. Miremos entonces que sea con unos 4 o 5 decimales, que tenga probabilidad flotante y, bueno, bueno, y una, no sea tan exagerado, vamos a ponerle una escala real. Listo, ahí está. ¿Dónde está la mayor deformación? Justo en la zona o muy cercano a la zona donde está el mayor esfuerzo, en la raíz, obviamente, o en el cambio de sección, y va a corresponder a 0,1%. Entonces, con eso compruebo que sí, la deformación unitaria está dentro de la zona elástica para mi material que determine. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, estimados ingenieros, con cada uno de nuestros elementos mecánicos de transmisión de potencia. Recordar, resumen, ¿qué necesitamos? Saber dónde se ancla o dónde se sujeta el componente mecánico. Segundo, todas las cargas que estén presentes en ese componente mecánico. Tercero, un desarrollo preliminar, una vista global donde usted como ingeniero identifica cuál es el punto que posiblemente sea el punto de falla para ese componente mecánico. Y tercero, comprobarlo con la calculadora, en este caso pues es el software.
Eso para las 5 partes. Ese será nuestro trabajo a desarrollar durante este primer periodo que corresponde al primer corte. Bueno, muchas gracias, estudiantes. Espero que el video sea productivo para que ustedes lo puedan, al observarlo, poder salgan de algunas dudas que se puedan presentar con el manejo del software. Eh, y pues nos encontramos en la siguiente sesión.